Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, diputadas, y en especial a nuestro querido pueblo de México. Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. La autoridad, por su parte, es el poder, es la soberanía, el mando o la influencia de quien ejerce el gobierno. De esta manera, podemos decir que el abuso de autoridad tiene lugar cuando un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación. Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que accede a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en beneficio propio y no para desarrollar correctamente sus obligaciones. Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido de sus atribuciones. Para el derecho penal, el abuso de autoridad es aquel que realiza un sujeto que ha sido investido con las facultades públicas que el poder le otorga y que mientras el desarrollo de su gestión cumple con acciones opuestas a las obligaciones impuestas por la ley, generando un daño moral o material a terceros. Lamentablemente, la idea de abuso de autoridad está asociada a la policía, a la violencia física y a la corrupción del gobierno. El ejercicio de dicha violencia ilegítima es un problema persistente de la mayoría de las fuerzas coercitivas, en particular las policiales. Y la misma encuentra un contexto favorable para su sedimentación y fortaleza si es parte de una cultura policial y de prácticas políticas propias de sus regímenes autoritarios. De aquí segregamos el abuso policial, que es un término general que puede abarcar distintas formas del mal comportamiento por parte de agentes policiales, donde ellos establecen pautas morales sobre quién debe ser castigado, realizando detenciones arbitrarias con prácticas discriminatorias del tipo de profiling, un término en inglés que describe el detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características raciales, sexuales, políticas, de clase, entre otras. En el caso de México se han documentado en diferentes medios actos abusivos por parte de cuerpos policiales. Es el pan de todos los días. Y los estudios que señalan la existencia de un posible contexto de abusos hacia personas detenidas o custodiadas por la policía. Veamos a Tenco, entre otras. México requiere un mayor estudio de estas conductas, porque los patrones de relación y de control, así como las prácticas abusivas de los cuerpos policiales, han sido un componente constante de las relaciones entre Estado y la población, tanto en lo individual como en lo colectivo. Son conductas de difícil supervisión y control que se han enraizado ante la falta de participación en las instancias ciudadanas y la debilidad del monitoreo interno y externo de la actuación policial. En este caso, lo que nos conduce a la reforma que proponemos en Morena es el abuso hacia los comerciantes ambulantes. Sabemos que en todas partes del país suceden cosas lamentables en cuestión de abusos policiales que han aumentado exponencialmente. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad, los policías detienen a vendedores ambulantes, en su mayoría indígenas, que no se saben defender, que no dominan el castellano. Les tiran su mercancía, sus productos, los destruyen sin ninguna explicación cobardemente, demostrando su abuso de poder, arruinando los pocos bienes con los que cuentan para subsistir y llevar el pan al alimento a sus familias. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, compañeros, el siguiente decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215, fracción segunda, del Código Penal Federal, para quedar como sigue. Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran
en alguna de las conductas siguientes. Fracción segunda, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciese violencia a una persona sin causa legítima o la vejara o la insultare. Además, destruyendo injustificadamente las mercancías, productos artesanales, electrónicos y alimenticios, menoscabando el oficio o trabajo del cual dependa el individuo afectado para subsistir. Por su atención, muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias, diputado Cañedo.